Los orígenes de la producción textual en torno al archipiélago filipino se remontan al año 1521, fecha en que concluye la conocida expedición de Magallanes Elcano, que circunnavegó por primera vez el planeta. Los españoles siguieron desde entonces atravesando el Océano Pacífico, pasando de manera accidental por el archipiélago, inicialmente llamado de San Lázaro, en otras 3 expediciones, todas ellas fracasadas: la de Loaiza, la de Saavedra y la de Villalobos, en su búsqueda de las especias y de una ruta transpacífica de vuelta, el denominado tornaviaje. Fue Villalobos quien inicialmente bautizó como Filipina la isla de Leyte, y eventualmente este nombre pasó a denominar todo el archipiélago. Todas estas arriesgadas navegaciones produjeron un gran número de cartas, relaciones e informes, aunque la mayoría de ellas no se llevaron a la imprenta hasta el siglo XIX. Las primeras historiografías imperiales, las de Pedro Martín de Anglería, Gonzalo Fernández de Oviedo y Francisco López de Gomara, incluyeron las Filipinas dentro del campo de actuación de la monarquía hispánica, aunque entonces aún no se hubiera producido ningún tipo de asentamiento. La expedición de Legazpi, partida desde Nueva España en 1565, logró añadir un nuevo territorio al imperio tras el hallazgo de la ruta del tornaviaje, que permitía, por fin, una comunicación marítima entre Asia y América. Esto no solo aseguraba el asentamiento español centrado en Manila desde mayo de 1571, sino la posibilidad de abrir una ruta transpacífica de comercio muy rentable que introdujo, entre otros productos, el chocolate, el tomate, el cacahuete, la patata y el pimiento chile en Asia. Los años de penetración española en Filipinas, hasta la primera década del siglo XVII, dieron lugar al surgimiento de una ingente cantidad de textos que pueden clasificarse en 4 tipos fundamentales. En primer lugar, las relaciones de conquista, que funcionaban como pruebas de méritos ante la corte, entre las que destacan las mandadas a redactar por el mismo Legazpi. En segundo lugar, las cartas de denuncia de abusos llevadas a cabo por los frailes, sobre todo por los agustinos Martín de Rada y Diego de Herrera. En tercer lugar, los informes de tipo etnográfico, como el enciclopédico Códice Boxer, la primera recopilación de trabajos sobre los pueblos del sudeste asiático. Y por último, la historiografía oficial. La creación de una cultura letrada fue obra llevada a cabo fundamentalmente por los frailes, quienes tan solo 11 años después de la fundación de la capital celebraron el Sínodo de Manila, en cuyas actas se estipulaba un plan de actuación cristiana en el archipiélago y se reforzaban los derechos de los indígenas. Tras los agustinos llegaron los franciscanos, los jesuitas, los dominicos y los recoletos, por este orden. La vida se organizó en torno a intramuros, con una ingente población de sangleyes, los chinos, dedicados a la artesanía y el comercio, ubicados en el Parián, y de cuyo trabajo e impuestos dependía económicamente la subsistencia del nuevo territorio. Aunque en un principio, como se había hecho en América, a los españoles se les fue repartiendo haciendas a lo largo del archipiélago, pronto se vio que la verdadera fuente de lucro no se hallaba en la posesión de tierras y mano de obra, sino en la involucración en el comercio del galeón, verdadero cordón umbilical del archipiélago con América hasta la independencia de México. Como resultado, las haciendas se fueron abandonando paulatinamente y la presencia en gran parte de las provincias y territorios estuvo limitada al fraile. Es importante subrayar que la ocupación española de Filipinas fue bastante atípica, ya que de manera efectiva solo controlaban algunas zonas clave, mientras que la mayor parte del archipiélago no vio más hombre blanco que el fraile o el alcalde. Durante las primeras décadas de presencia española en Filipinas, las órdenes realizaron numerosos intentos, todos fracasados, para entrar en China e instalarse con nuevas misiones. Solo los jesuitas tuvieron un éxito parcial, penetrando desde Macao. Las primeras obras impresas vieron la luz todas hacia 1593, una doctrina cristiana en español, en tagalo romanizado y baibaín, el alfabeto nativo, una doctrina cristiana en chino y el Shi Lu del dominico Juan Cobo, un intento temprano por explicar la introducción al símbolo de la fe de Fray Luis de Granada en términos cínicos y confucianos. Estas obras no se imprimieron con una imprenta tipográfica, sino con el método xilográfico de los chinos. El año de 1604 supuso un punto de inflexión en la historia de la cultura en Filipinas con la creación de la primera imprenta, iniciativa dominica del fraile Francisco Blanca de San José. Las obras se imprimieron durante una gran parte del siglo XVII en el frágil papel de arroz importado de China,
por lo que todos los impresos manileños de este periodo se consideran verdaderas rarezas bibliográficas. Se imprimieron entonces las primeras obras de evangelización en tagalo, la primera gramática de la lengua tagala, la doctrina cristiana del padre Belarmino en Visaya y la primera gramática del español para tagalos, obra del impresor tagalo Tomás Pimpín. Todas ellas vieron la luz en 1610. En 1613 se imprimió en Pila el voluminoso vocabulario de lengua tagala del franciscano Pedro de San Buenaventura. Sin embargo, las obras historiográficas acerca de Filipinas durante este temprano periodo no vieron la luz en Manila. El padre Pedro Chirino publicó su relación de las Islas Filipinas en Roma en 1604 y Antonio de Morga publicó Sucesos de las Islas Filipinas en México en 1609. Es de destacar la gran cantidad de información etnográfica que contienen estas dos obras. La imprenta dominica se dedicó inicialmente, y como era de esperar, a la publicación de obras de carácter evangelizador, como doctrinas, libros de rezos y compendios básicos de enseñanza bíblica, aunque también se imprimieron obras lingüísticas y folletos de tipo circunstancial, sobre todo referentes a anuncios o casos judiciales. Un tipo particular de obra que se publicó en Manila entre 1618 y 1641 fueron las relaciones de martirios. La penetración de los franciscanos y los jesuitas en Japón coincidió con una creciente desconfianza y animadversión de los líderes japoneses con respecto a la presencia de las órdenes misioneras en sus tierras. Y finalmente se inició una persecución de religiosos que produjo docenas de mártires de todas las órdenes. Los mártires constituían oportunidades para la promoción de las propias órdenes que los registraban. A los martirios asistían testigos que narraban los hechos y los enviaban a Manila, donde se imprimían y se enviaban a México y Europa. Muchas llegaron a traducirse a lenguas europeas y los primeros superventas de la imprenta manileña fueron relaciones de martirios. Es más, la adquisición de la imprenta jesuita hacia 1636 fue hecha probablemente con el propósito de competir con las órdenes mendicantes en esta labor propagandística, pues la mala relación entre dominicos y jesuitas impidió que estos usaran la imprenta de aquellos. Otro tipo de obra con valor literario fueron las abundantes relaciones de sucesos, precedentes en la temprana modernidad del periodismo. Las relaciones de suceso eran impresos generalmente de muy pocas páginas que daban a conocer sucesos extraordinarios como calamidades, terremotos, explosiones de volcanes, batallas generalmente victoriosas, milagros o éxitos de una misión religiosa. Estas últimas fueron muy abundantes durante el siglo XVII. Se imprimían en grandes cantidades y tenían una extensa distribución, pues existía una gran demanda por saber qué ocurría en los territorios más alejados del imperio. Sin embargo, al ser obras de pronta caducidad e impresas en un papel generalmente endeble, son poquísimos los ejemplares que han sobrevivido hasta hoy. Las obras más ambiciosas, publicadas durante los primeros 200 años de presencia española en Filipinas, fueron sin duda las crónicas, entre las que destacan la primera historia de los dominicos, obra del padre Diego A. Duarte, la primera historia de los agustinos, conquista de las Islas Filipinas, del padre Gaspar de San Agustín, la segunda historia de los jesuitas, de 1749, obra de Pedro Murillo Velarde, y los 14 volúmenes de la Historia General de Filipinas, obra del recoleto Juan de la Concepción. Se redactaron más de 40 crónicas, la mayoría de carácter eclesiástico, y son muchas las que aún se encuentran todavía manuscritas. Otras obras con valor literario y que además son de mucho interés por proveer abundante información sobre la vida social en las islas son los libros de fiestas, compilaciones heterogéneas que contenían la crónica celebratoria de un evento excepcional, el nacimiento de un príncipe, la proclamación de un nuevo papa, unas bodas reales, sermones, poesías y obras de teatro. La primera obra de ficción impresa en Manila fue la traducción al español de la historia magistral de los gloriosos santos Anacoretas, Barlaam y Josafat, en 1692, obra del dominico Baltasar de Santa Cruz. Aunque la más exitosa fue sin duda la ficción histórica y edificante, El Serafín Custodio, cuya primera edición es de 1766, del franciscano Miguel de San Bernardo, que gozó de 3 ediciones. Por último, entre la abundante literatura relativa a las continuas guerras contra los moros del sur del archipiélago, deben destacarse la historia de Mindanao y Joló, obra del jesuito Francisco Gombés, y el diálogo Disertación histórico-política, del fraile franciscano José Torrubia. La producción acerca de Filipinas hasta 1800 fue muy abundante y el estado de relativo abandono
que ha padecido hasta muy recientemente se debe a una incorrecta exclusión de este valioso corpus del campo de la literatura hispanoamericana colonial, con la que posee innumerables paralelismos, y al abandono de la lengua española en Filipinas.